Continuamos, pasamos ya 3 minutos de las 6:30 de la tarde y, como digo, os contamos hoy con la presencia en nuestro estudio de Silvia Nanclares, escritora y autora de la novela ¿Quién quiere ser madre? Muy buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy, por estar hoy con nosotros presentándonos este libro, ¿Quién quiere ser madre? Gracias a ti por la invitación. Nos presenta esta novela, publicada a principios de año, de este año, por la editorial Alfaguara, una editorial potente además, con muy buena distribución. Y bueno, más allá de los tratamientos de reproducción asistida, nos das un poco la visión de quien de repente quiere ser madre, de quien de repente se acuerda que quiere ser madre y llega un momento que descubre que no es tan fácil como lo había pensado, porque entiendo que es una novela autobiográfica al 100%. Sí, bueno, al 100% no, porque es una novela, entonces en esa parte de novela entran muchas cosas de ficción, porque claro, al final contar la vida literalmente no tiene mucho interés. Entonces, bueno, pues ahí hay técnicas de ficción, pues algún personaje, técnicas de intriga, cosas que le dan un poco ese armazón de novela. Pero vamos, las experiencias sobre todo en los dos procesos vitales que se cuentan, que son, por un lado, la pérdida del padre y, por otro, el deseo de la maternidad, son totalmente reales. Porque comienza ahí la novela, en un punto, yo creo que es un punto de inflexión en la vida de cualquier persona muy importante, en donde fallece tu padre, y es el momento también en el que te emana ese o más necesidad bien, de ser madre. O sea, más bien se reactiva, porque yo siempre he tenido ese deseo, pero bueno, un poco la muerte siempre te confronta con el paso del tiempo, con la cuestión de lo irreversible, ¿no? Entonces, claro, ya se te pone delante el hecho de que ahora o nunca, ¿no? Fue más que se activó esa perentoriedad, o como se diga, esa urgencia, porque el deseo ya estaba de antes. Lo que pasa es que, bueno, pues como supongo que hablaremos luego, pues nada, digamos que no hay muchos factores que te ayuden a decidirte, ¿no? Muchas veces. De hecho, no hay muchos factores y hablaremos más adelante, también tengo una cosita por ahí, porque cuando llega ese momento es cuando realmente somos conscientes de lo difícil que es reproducirnos. Pensamos que en cualquier momento nos vamos a poner y vamos a reproducirnos y nos plantamos con una edad, ¿no? Que fue tu caso. ¿Cómo fue más o menos? Yo tenía pues 39 años cuando murió mi padre y justo cuando me puse ya acaba de cumplir 40. Y es verdad que es muy difícil. Yo ahora veo a los niños por la calle y digo, madre mía, sí, eso es un milagro. O sea, sobre todo es que yo soy de una generación, pues eso, de la generación de la transición, democracia, que nos han educado en la anticoncepción. O sea, yo creo que ahí coincidimos, yo creo que somos de la misma generación. O sea, era como todo lo que te enseñaban, tanto de educación sexual como de educación reproductiva, si es que alguna vez nos dieron algo, era para no quedarte. Entonces, claro, cuando te quieres quedar, resulta que no tienes ni idea de cuándo son tus días fértiles, ni sabes realmente qué es la edad fértil, que existe y obviamente a los 35 pega un bajón. Entonces yo creo que lo que hay es lo que hay, y lo que yo he vivido es mucha ignorancia por mi parte, vamos, que es lo que cuento en el libro, como una toma de conciencia de la edad, de lo que eso significa para la fertilidad. De hecho, no entras muy a fondo sobre los procesos en sí de reproducción, las distintas técnicas. Ya hay muchos libros, mucha novela que sí entran mucho más a saco en ese sentido, pero sí te centras en las tomas de decisiones previas, porque hay muchas tomas de decisiones que tomar, valga la redundancia. Y muchas frustraciones. Vas pasando, yo pongo el símil de ir pasando de pantalla, ¿no? Como que entras en un videojuego, además que a veces se convierte un poco, bueno, es como una odisea y se convierte un poco en una obsesión, por más que nos moleste que nos digan, no te obsesiones, pero es verdad que te obsesionas, porque sobre todo está el factor tiempo que juega en tu contra, ¿no? Porque claro, si no existiera esa urgencia, pues bueno, te lo tomarías de otra manera, ¿no? Pero el caso es que sí, yo lo que cuento es el previo, o sea, ese ir dándote cuenta, pues primero eso,
Primero tienes que saber cuándo son tus días fértiles, comprarte el test de ovulación. Luego te pones a hacerlo y te crees que el primer mes te vas a quedar. El segundo no te quedas, el tercero no te quedas. Ya te pones a mirar en los foros, hablas con tus amigas. Entonces son todas esas... Es como meterte en un mundo que hasta ahora para ti ha estado lejos y de repente te ves inmersa en un mundo, bueno, tú y tu pareja, si la tienes. Claro, pues porque esa es otra, no es algo que solamente te atañe a ti, sino que también vas a arrastrar a quien vive contigo, a tu pareja, en ese momento. Sí, además yo tengo la circunstancia de que mi pareja es mucho más joven que yo, encima además tenía como la carga de decir, que ya ves tú, podía tener 33 años y tener también problemas de reproducción. Perfectamente. Porque ahora ya sé que hay un montón de personas en esa situación, pero bueno, encima era como, jolín, a este le estoy metiendo en un berenjenal que no le toca por su edad. Pero bueno, nada, luego te vas también, es como una negociación, ¿no? Te frustras, luego aprendes, luego pasas a otra cosa. O sea, es un aprendizaje, es una serie de aprendizajes. Pequeños pasos, uno detrás de otro. Sí. Además, las mujeres tenéis un hándicap en contra. Yo creo que es algo que va en vuestra contra, que desde que sois jovencitas todavía, yo creo que tenéis una presión social por ser madres. Aunque muchas veces cuando ni siquiera lo habéis planteado ni de lejos, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. ¿Ha sido tu caso ¿Has notado esa presión social alrededor de ¿y tú para cuándo? O sea, más que una presión social es que tu identidad está asociada con la maternidad. Entonces, si te fijas, las mujeres que no lo desean, lo tienen que expresar, porque parece que por defecto todas queremos. Entonces ya parece como que es el camino natural. Eso es, entonces todas las mujeres que no quieren ser madres parece que lo tienen que decir, argumentar, justificar. Entonces, no es que sea una presión social, es que es como un destino social. O sea, está como grabado a fuego, vamos. Cuando depende, es tan subjetivo. Y además, a lo largo de la vida de una persona, cambia mucho ese deseo, porque... O sea, yo siempre he querido desde pequeñita, luego a los 20 ni lo piensas. A los 30 entonces empiezas a ver a tus amigas que empiezan a tener, te lo vuelves a pensar, luego pero no tienes trabajo. O sea, que también está atravesado también de muchas circunstancias personales, económicas, depende si tu pareja también tiene ese deseo, ¿no? Eso es, entonces pues la gente es que en ese sentido es poco respetuosa porque son decisiones muy personales, ¿no? Entonces es un tema que se te pregunta un poco a la ligera, ¿no? Como, bueno, no sé, yo no haría preguntas personales a otras personas, ¿no? Pero, bueno, parece que esto de la maternidad es como que cualquiera te puede preguntar. Sí. Además, en la novela, Quien quiere ser madre, varias veces reflexiona precisamente sobre la edad, sobre haber llegado demasiado tarde a tomar la decisión. ¿Hay sensación en ese momento de culpabilidad por haber dejado pasar el tiempo? En mi caso no, porque, o sea, precisamente lo que hago en el libro es desmontar un poco esa culpa, el decir, a ver, es que yo no es que me haya quedado rezagada, es que nada en mi entorno me lo ha propiciado. O sea, que cuando sacamos pecho, porque somos el tercer país en reproducción asistida, a lo mejor tendríamos que preguntarnos por qué. O sea, es evidente que los avances tecnológicos son buenísimos. También recibimos mucha población internacional, ¿no? Que se hace aquí tratamientos. O sea, en la ley, o sea, son todo avances, pero también preguntarnos, bueno, ¿y por qué tenemos que recurrir a esto, no? ¿No sería mejor que hubiera eso, una educación reproductiva? Pues que te expliquen que a partir de los 35... Esto... O sea, más información previa. Más información. O sea, potenciar más la reproducción natural en la edad que toca, quiera, biológicamente. Eso es. O sea, simplemente, ¿tú quieres ser madre? Pues sí, mira, tengo el gusanillo. Pues mira, que sepas que esto tiene una caducidad. Y luego, pues políticas públicas. Yo siempre digo que a lo mejor, pues si en las universidades hubiera guarderías, como en otros países, si tuviéramos, que somos el único país europeo que no tenemos una sola ayuda para criar. Pues claro, luego, protección laboral tampoco. Entonces, muchas mujeres, ¿quién se va de un trabajo ahora con 33 años a una baja que no sabes si cuando vuelvas vas a tener trabajo? No hay nadie que se arriesgue hoy en claro, día, entonces, claro. O sea, resulta que la edad fértil no está sobre la mesa de las cuestiones laborales, por ejemplo. Bueno, hasta el punto de que se te penaliza cuando, o en una, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, que eso en otros países está prohibido. Te pueden preguntar, oye, ¿tú vas a tener hijos? O
Bueno, pues se pregunta, eso se pregunta. se pregunta, entonces... Se pregunta y mucho. Eso, entonces yo lo que he intentado, que este libro, escribirlo, me ayuda mucho en ese sentido, a decir, bueno, a ver, que no, yo a ver, me he podido rezagar, vale, pero no toda la culpa es mía, sobre todo porque estoy rodeada de mujeres si fuera yo la única, pero es que no hago más que conocer casos y casos y casos. Entonces digo, esto es un problema que tenemos como sociedad, no yo como persona. Nosotros, de In Vitro en Libertad, nos sumamos también a esa petición a quien corresponda, a quien corresponda. Nos contabas también que fue llegar a este mundo de la reproducción asistida, digamos que una forma de abrir las puertas y encontrarte con un montón con una avalancha de cosas nuevas. Cosas nuevas, me parece gracias porque comentas muchas, llamándote la atención, la gran cantidad de gadgets de fertilidad que hay, apps para móviles, foros en internet, grupos de Twitter, las asociaciones, reuniones, coaching, en fin. Sí. Todo el mundo. Es brutal. Eso también te hace decir, madre mía, qué mundo hay detrás, ¿no? Que tú, ya te digo, vivías ajena a él y de repente, y bueno, y también en un punto lo mercantilizado que puede llegar a estar. Y claro, como también... Ahí es donde iba a ir a parar tú. Preguntarte tu opinión. ¿Piensas que realmente es algo mercantil, que tal, o realmente es una ayuda para las personas que están metidas en estos procesos? O sea, yo haría una distinción entre personas que tienen problemas, patologías de fertilidad, que por ejemplo no es mi caso. Yo lo que tengo es que tengo 42 años, ni más ni menos. Entonces mis óvulos tienen mi edad. Y para bien o para mal, pues no están aguantando lo que supone una concepción, digamos. Pero sí que distinguiría entre las personas que he conocido, gente de eso, de 32, de 33 años, que tiene patologías de fertilidad, que creo que ahí además habría que ampliar, bueno, pues por supuesto los presupuestos para que la sanidad pública, o sea, tuvieran derecho a esa cobertura, ¿no? Pero sí que veo que a partir de, por ejemplo, mi edad, sí que se convierte en algo, bueno, pues como un poco lo que también ha vivido mi generación, que todo lo podíamos conseguir mediante la compra, ¿no? Entonces sí que se pasa un poco este deseo por, pues eso, antes comentábamos así fuera de micro, ¿no? Con el médico, pues eso, que la gente parece que pide a la carta, ¿no? Y es como, bueno, es que estos son procesos muy complejos y que a lo mejor te haces 7 in vitros y no te vas a quedar. No, además, aquí hemos dicho muchas veces que yo creo que es la única especialidad dentro de la medicina en la que son los propios pacientes los que eligen el tratamiento que deben de llevar, que no deja de ser curioso. A mí me resulta curioso. Sí, es verdad, y eso pues puede llevar, por supuesto, a la mercantilización. Bueno, yo cuento en concreto una experiencia en una clínica que más me recuerda como un poco al fast food de la medicina, ¿no? O sea que... Y además, leyéndolo y estando dentro de este mundo, aunque le has cambiado el nombre a clínicas, a personas y tal, son totalmente reconocibles. Me lo imagino. Pero bueno, es que yo es así como me sentí y entendí que eso respondía a una demanda de... Pues igual que hay aerolíneas low cost, pues hay este servicio low cost. Entonces sí que ahí ya lo médico se puede llegar a resentir, ¿no? O en la atención al paciente o al cliente. Claro, es que, por ejemplo, yo no sé si soy una paciente o una clienta. Eres una paciente. Nosotros los profesionales en las clínicas los llamamos pacientes. Sí, pero como te digo, es porque no es que yo sienta que tengo una enfermedad. Por ejemplo, antes mencionabas la infertilidad como enfermedad, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo que siento es eso, que mi vida, o sea, lo achaco más a un tema de la naturaleza, digamos, ¿no? O sea, que probablemente, y quizá no, pero si me hubiera puesto hace 10 años, probablemente me hubiera quedado embarazada con más facilidad. Seguro. Entonces, claro, ¿qué eres? Eso, enferma, cliente, es que, claro, bueno, es que son ramas de la de la medicina satisfactoria, ¿no? Claro, pero muchas veces ese es el problema a veces que los profesionales tienen o tenemos en las clínicas, por eso, porque en cualquier otro ámbito de la medicina, tú estás mal, estás enfermo, vas a una clínica, a un hospital y buscas que te curen. Claro. Y sales curado o te mueres. O sea, rara vez hay un término medio. Sin embargo, en el tema de la reproducción asistida y de la fertilidad, tú cuando llegas a una clínica, tú no te encuentras mal. No. Tú no te duele nada. No, hay veces que sí, pero normalmente no te duele nada. Y además, nadie, y quien te lo prometa y te lo asegure te está engañando, nadie te va a asegurar que de ahí vas a salir embarazada.
Nadie. Porque que nadie te lo puede asegurar, eso es claro. otro aprendizaje del libro, que también nos creemos que eso es... Y de hecho yo creo que por eso se retrasa tanto la maternidad, porque se crea un poco el mito de que, bueno, pues si no, luego con un poquito de ayuda, y no es así, ya lo sabemos. Y hemos dicho que abriste la puerta a un montón de aparatos, de cachivaches, de reuniones, etcétera, pero también a un montón de mitos. Sí. O sea, yo creo que también que la reproducción asistida a la fertilidad está tan rodeada de mitos que a veces nos mareamos un poquito. No sé si hay alguna cosa que te haya hecho especial, te haya llamado especialmente la atención o... Yo tengo recogido uno, perdóname, que me pareció muy curioso, porque en el cementerio de París se encuentra actualmente la tumba de un periodista y poeta francés de nombre Victor Noir, que murió en un duelo con un sobrino de Napoleón III en enero del 1870. Pues bien, su tumba, que se encuentra decorada con una escultura a tamaño real de este poeta, tumbado boca arriba, y está representado además en la escultura con una gran erección marcada en el pantalón. Casi desde el primer momento, además, se corrió la voz de que aquellas mujeres con problemas de fertilidad que se acercaran hasta allí y acariciaran el miembro erecto de la escultura solucionarían estos problemas de esterilidad. De hecho, han tenido varios problemas en el cementerio por esa afluencia de gente. No sabía. Vamos a colgar luego, si puedo, una foto en Twitter para que se vea además cómo está desgastado este... No sé si la conoces. Ay, espérate, que la tenemos aquí y que la vemos. Está además bastante desgastado lo que es esa parte. Vamos a ver si lo vemos, pero te preguntaba, Silvia, si también te has encontrado con algún tipo de estas cosas que te haya llamado la anterior. Mira, estamos viendo ahora mismo esa fotografía de la tumba, que a mí me resulta cuando menos muy curioso. Sí, pues no la conocía, Víctor Noir. Pues sí, ahí te enfrentas a todas las mitologías, desde tu abuela que te dice que tienes que cambiar de aguas, hasta, bueno, pues todos los temas de los ciclos lunares. O sea, es que desde los ámbitos desde, no sé cómo llamarlos, la parapsicología, las creencias populares, lo que tu madre te recomienda, bueno, el famoso, por supuesto, hasta que cuando te relajes os quedaréis. Eso es porque te está obsesionando. Eso, ¿no? Es como que hay toda una serie de retahílas que además cualquier persona que esté en un proceso de reproducción asistida todas coincidimos en lo mismo, y es verdad que hay mucho mito, mucho desconocimiento, mucho tabú, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que estoy un poco en la disyuntiva de quizá pasar a la ovodonación, puesto que ya he hecho un par de ciclos y no han tenido éxito, y las previsiones que tengo pues no son muy halagüeñas, y bueno, ya eso entra todo el tema de la herencia, tu familia, todo lo que significa, ¿no? De repente, por no hablar de que a ciertas personas de a lo mejor cierta edad les suena ciencia ficción, ¿no? Entonces sí que te enfrentas a un plus de supersticiones, de creencias, de la cuestión moral, ¿no? Por ejemplo, alguna historia que cuento ahí de pues, personas muy religiosas, personas que han pasado por reproducción asistida y lo han mantenido en secreto porque su familia es muy religiosa. O sea que además tiene todo esto un componente, también por eso que hablábamos antes de lo cultural, muy fuerte de verte un poco en avalancha, ¿no? De cantidad de cosas que en otros procesos médicos no existen. Eso es. Entonces, bueno. Pues vamos a hacer en este punto una pequeñita pausa de publicidad para terminar con nuestros compromisos y continuamos. ¿Pensando en ser madre? En Clínica Amnios, todos los tratamientos, todas las técnicas. Ven a descubrirnos en una primera consulta gratuita en amnios.es. Clínica Amnios, teléfono 91-279-6850. Tú decides el futuro. Amnios lo hace posible.
Fertilidad, diagnósticos genéticos, técnicas de Hablamos reproducción. claro de infertilidad y reproducción. In vitro en libertad, el primer y único programa dedicado a la fertilidad y la reproducción asistida. Betaesperas, embarazos múltiples. Un programa hecho por profesionales de la reproducción al alcance de todo el mundo. Ropa, donación de gametos, fragmentación de... Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Inseminación artificial, adopción de embriones, seminogramas, betaesperas, embarazos múltiples. Conoces la donación de sangre, conoces la donación de médula, conoces la donación de órganos, pero ¿conoces la donación de óvulos? Compartir es vivir. Llama al número gratuito 910 13 13, 910 13 13 o entra en fivmadrid.es, fivmadrid.es e infórmate. Pues a puntito ya de terminar, nuestro tiempo de 4 minutos nos separan solamente de las 7 de la tarde. Y por ir finalizando, Silvia, Sí. porque nos hemos quedado sin tiempo, me tiraría aquí hablando mucho más rato. Pero te lo decía antes también a micrófono cerrado. A mí se me queda como inconcluso este libro. Claro. Sí, porque se queda en un punto en el que no sabemos qué pasa. Si al final te decides empezar tratamientos, si te embarazas, si no te embarazas, si lo has conseguido, si estás en ello, ¿en qué punto estamos? Pues ahora estoy, justamente como decía antes, hemos hecho 2 ciclos de in vitro sin éxito. O sea que ahora escribiría otro libro muy diferente, porque no tiene nada que ver saberlo y investigarlo con la cabeza a pasarlo por el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido otro aprendizaje duro y ahora estamos pensando en el tema de la ovodonación, que es otro peliculón. Otro mundo. O sea, que ya digo que da para varios libros este tema. Así que ahí estamos. De momento estamos de verano de descanso. De momento desconectando, ¿Qué hace falta? Eso siempre es sano y además lo aconsejamos. Sí. De vez en cuando. Tómate unas vacaciones. Exacto, hacer una paradita para continuar. Eso es. Pues Silvia, muchísimas gracias. No te voy a preguntar por la distribución del libro, como suelo hacer, porque ya hemos dicho que es editorial Alfaguara, se podrá encontrar en cualquier librería. Genial. Pues desearte mucha suerte en esa búsqueda. Muchas gracias. Que cuando lo consigas lo acabes plasmando también en una segunda novela y que te podamos tener aquí de nuevo. Ojalá vuelva. Pues entonces, hasta ese día. Eso es. Como digo, muchísimas gracias, Silvia Nanclares, por estar con nosotros, pues hablarnos de tu libro ¿Quién quiere ser madre? Y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Paco. A ti.